presencia de Dios con libertad. Esta es tu casa. Como hermanos queremos bendecirte, así que los abrazamos a todos los que se fueron acercando aún en este último tiempo, que puedan entender que esta es una casa que está siendo edificada de manera espiritual y queremos que lo haga el Señor. Y queremos hacerlo bajo el señorío de Cristo, bajo la unción del Espíritu Santo que fue concedido para la iglesia. No estamos huérfanos, mis amados. El Señor ha enviado su Espíritu Santo. Y lo que nos reconforta es que el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a toda la verdad. Y la verdad es Cristo. Por eso Él mismo dijo de sí: yo soy el camino, pero también soy la verdad. Así que el Espíritu Santo cumple esa función, es el otro consolador, es el que nos guía siempre al Señor. Y eso es lo que nosotros queremos como iglesia, permanecer bajo el señorío de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es el Señor de mi corazón. Yo digo amén. Él también es el Señor de mi casa. Él también es el Señor de la iglesia. De Él y para Él fueron hechas todas las cosas y por Él subsisten. Así que es importantísimo que la iglesia pueda comprender en su totalidad, de forma plena, que Él es el Señor. Amén. Claramente es nuestro Salvador, pero Él es el Señor. Antes de venir a llevar adelante esa obra salvífica que fue planificada desde antes de la fundación del mundo, así dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo Él ya nos tuvo en cuenta. Yo digo amén. Pero antes de todas esas cosas, Él es Señor. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. En primera instancia, nosotros le hemos conocido en esa faceta como Salvador. Todos los que hemos creído en su nombre somos salvos por medio de Cristo. Pero a medida que transcurre nuestra vida espiritual y vamos creciendo, empezamos a comprender que Él es el Señor y que nosotros tenemos que ser esclavos de Cristo, doulos, esclavos por amor, porque le pertenecemos a Él, porque Él ha comprado nuestra vida a un precio altísimo, a un precio de sangre. Le pertenecemos a Dios. Nuestras familias le pertenecen a Dios. Nuestros hijos le pertenecen a Dios. Eso es seguridad para nuestro espíritu, eso reconforta el alma y eso hace que nuestro cuerpo pueda siempre estar direccionado hacia el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, entendiendo que hay un orden que lo establece el señorío, en el día de hoy le he puesto al título de la predicación: somos del Señor, como una proclama, como un imperativo, como algo que tenemos que comprender siempre. Somos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozan de entender que la iglesia le pertenece al Señor? ¿Cuánto más saber que nuestras familias están bajo la cobertura del Señor? Porque somos suyos, somos su pueblo, un pueblo escogido, somos ovejas de su prado. Hay un redil, el redil del Señor, del cual nosotros no formábamos parte, pero conforme Él de dos pueblos hizo uno, ahora somos del Señor. Es más, dice que Él tenía a los suyos y que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le aceptaron como su Señor, Él les dio la potestad de alcanzar a ser sus hijos. Somos su pueblo, somos sus hijos, somos sus ovejas, somos del Señor. Eso no lo puede robar nadie, por eso la importancia de permanecer en el Señor. Amén. A modo de introducción, simplemente quería leerles el libro de Romanos. Tengo la versión Reina Valera 1960. Romanos capítulo 14, verso 8. Si lo encontró, me dice amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: ponemos bases firmes sobre lo que el Señor quiere ministrarnos. Dice su palabra: pues si vivimos,
para el Señor vivimos. ¿Cuántos están vivos en el Señor? Amén. Si vivimos, mis amados hermanos, tengo una buena noticia, para el Señor vivimos. Pero también tengo otra buena noticia. Y si morimos, para el Señor morimos. Esa también es una buena noticia. No quiero morir, pastor. La realidad es que en el orden espiritual necesitamos morir todos los días para que el que viva sea Cristo, para que el que lleva adelante todas las facetas de nuestras vidas sea el Señor, porque es algo necesario. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe, que yo disminuya. Eso es necesario. Pero si vivimos, tenemos que comprender que para Él todo lo que nosotros hacemos es para el Señor y es por el Señor. Y si morimos, no solo en el área espiritual, supongamos en el área física, automáticamente nosotros somos del Señor. El círculo se cerró. Digo automáticamente como una ilustración, pero lo que se ejerce es un traslado. Mis amados hermanos, lo que nosotros abandonamos es el cuerpo físico, este tabernáculo. Pero dice que el Señor tiene otro tabernáculo, que no está hecho con manos de hombre, sino que el Señor mismo. Un cuerpo glorioso para que podamos estar en la presencia de Dios para siempre. ¿Cuántos se alegran de que eso sea así? Esa es nuestra fe, esa es nuestra alegría, ese es nuestro gozo. Por eso tenemos que proclamar y estar dispuestos a vivir. No se maneje como alguien que está muerto, sino vamos a manejarnos como los que estamos vivos. Y si estamos vivos, es para el Señor. Nos vamos a desgastar, vamos a entregar nuestra vida para el Señor. Y si morimos, como les decía, que es necesario, miren, para que nosotros podamos estar en este lugar, eso es en el orden físico y en el orden natural. Para que podamos estar en este lugar, todos tuvimos que haber muerto algo. Algo hemos dejado de lado por el Señor. Porque nuestra vida le pertenece a Dios. Eso no está en tela de juicio. Si todavía está en tela de juicio, sería bueno pedirle al Espíritu Santo que alinee lo que es espiritual con lo que es almático y con lo que pertenece al cuerpo. Porque lo espiritual está por sobre todas las cosas. Lo almático es en donde el Señor está trabajando para liberarnos. Y el cuerpo es direccionado por lo espiritual, pero en el medio ocurren cosas. Hay liberaciones de parte del Señor para que lo que se establece en el espíritu, el alma pueda recepcionarlo con agrado y entonces nosotros direccionar nuestro cuerpo a lo que determinó el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque si nuestros pensamientos están en el Señor y nuestra alma lo recibe con agrado, paso siguiente, nuestro cuerpo estará donde el Espíritu indica que nosotros tenemos que estar. Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, en la asistencia a la congregación. El Espíritu determinó. Nosotros lo resolvimos en nuestra alma y en nuestro corazón. Y entonces vinimos a la iglesia. Porque si no estaríamos como, por lo menos raro. No es que andamos así y de repente caímos acá. No, usted tomó una determinación y tomó una determinación espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿En serio, pastor? Ahora me voy más contento todavía. Porque a veces no sé ni por qué vengo. Bueno, usted ha venido a adorar al Señor. Usted ha venido porque la Biblia así lo determina, que es bueno que podamos congregarnos. Y dice, cuánto más sabiendo que aquel día se acerca, que el Señor nos encuentra haciendo lo que tenemos que hacer. Eso lo determinó el Espíritu. Nosotros lo hemos decidido. Por eso muchas veces se presentan batallas en el orden espiritual para aún poder asistir. Todas ellas, déjenme decirles, que están al alcance de nuestra mano poder resolverlas.
Porque es nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? No es que yo tengo otra cosa más importante que hacer, ¿no es cierto? No tengo otra cosa más importante que hacer. Hay otras cosas que son importantes y las puedo hacer luego. ¿Cuántos dicen amén? Pero primero, lo primero, para que el orden de Dios siempre sea sobre mi vida, para que el señorío de Cristo sea una realidad en mi vida. Si vivo, para el Señor vivo. Todo lo demás puede esperar. Porque Él me rescató de la muerte. Entonces yo lo puedo identificar. Si me muero, si estoy muriendo, es porque lo hago para Cristo. Y en el día señalado, cuando yo tenga que abandonar este cuerpo físico, yo me voy con mi Señor. Esa es mi fe. Se cerró el círculo. Algunos estamos esperando el arrebatamiento del Señor, que va a ser por su iglesia, por la amada, por la esposa. La salvación la tenemos todos por medio de creer en el Señor. Pero el arrebatamiento es un galardón para la iglesia, para los más que vencedores, para los que han alcanzado la estatura de la plenitud, para los fieles y para los que están dispuestos a morir. ¿Cuántos dicen amén? Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, ¿qué dice? Del Señor somos. Yo quiero que nos vayamos de este lugar entendiendo que somos del Señor, mis amados. Y que hay gozo en nuestro cuerpo, como hay gozo en nuestra alma y también claramente hay gozo en nuestro espíritu, porque somos del Señor. Y yo digo amén. Ahora bien, hay peleas, hay batallas, hay guerras, y todas ellas fueron y serán contra el Cordero y contra los que son del Cordero, los que son de Cristo. Y nosotros le pertenecemos al Señor. Pero eso no va a impedir que nosotros sigamos en ese proceso de perfeccionamiento al cual el Señor nos metió, porque Él es Señor de todas las cosas. Y como Él es el Señor, hace lo que le place. ¿Cuántos dicen amén? Para mí no es gravoso. No es que yo digo, ¿qué está haciendo el Señor? Él es el Señor, lo proclamamos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora no lo voy a decir más por las dudas. Sí, dígalo porque esa es nuestra seguridad. El Señor quiere movernos hacia el lugar donde se establece el señorío. Porque la salvación ha venido como un don, ha venido como un regalo. Pero el señorío de Cristo va a establecer mi casa, va a establecer mi vida y va a establecer a la iglesia. Y yo voy a tener plena certeza. Mi fe va a evolucionar. Porque ¿qué es la fe? Es certeza de lo que se espera. Y dentro de lo que se espera, nosotros estamos esperando al Señor. Entonces, para estar bien parados en esa espera, nuestra fe tiene que crecer. Porque es certeza de lo que se espera, pero también es convicción de lo que no se ve. Lo que aún no se ve de forma natural, pero sí lo podemos ver por medio de la fe. Porque no andamos por vista, andamos por fe. Gloria a Dios. Y bendito sea el Señor. Apocalipsis, en el capítulo 17, en el verso 14, yo tengo la versión al día, porque hay que estar al día con el Señor. Si usted no tiene esa versión, seguramente nos vamos a poder apoyar ahí en los graph. ¿Lo encontró? Apocalipsis capítulo 17, verso 14. Dice así su palabra. Le harán guerra al Cordero. Ese es un tiempo profético que nos toca vivir hoy.
Le harán guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá. Yo digo amén, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, los que somos del Señor, son sus llamados, escogidos y sus fieles. ¿Qué somos? Llamados, escogidos y fieles. O sea que fuimos llamados a evolucionar, a crecer, a avanzar. No podemos quedarnos en el primer estadio. El Señor le dio a Moisés poder construir un tabernáculo. Esa es justamente la evolución del creyente, esa es una sombra, es una figura. El tabernáculo estaba distribuido en 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio son las puertas, es el primer lugar, es donde el creyente ingresa, es en donde se empieza a llevar adelante la vida de fe, el inicio. Por ejemplo, en los atrios estaba el lavacro, donde es figura del bautismo. La importancia de que el creyente apenas ingresa a la vida de Dios, tiene que llevar adelante el bautismo. Luego ingresa al lugar santo, porque el lugar santo estaba cubierto. O sea que nosotros tenemos que empezar a comprender la importancia de la cobertura del Señor. Porque los atrios, porque el primer ingreso estaba a la intemperie, estaba al sol. Esas son las puertas, por eso tenemos que ingresar. No podemos quedarnos mucho tiempo en las puertas, porque si estamos bajo el sol, nosotros vamos a sufrir justamente lo que produce estar bajo el sol mucho tiempo. ¿Cuántos entienden que estar bajo el sol mucho tiempo hace daño? Hace daño a lo físico. Luego afecta claramente nuestro espíritu, trae agotamiento. Bueno, esa es la figura en el orden espiritual. No podemos quedarnos en el inicio, tenemos que seguir creciendo. En el lugar santo dice que ya no alumbraba el sol, alumbraba el candelabro, en donde estaban los siervos, donde se llevaba adelante el oficio sacerdotal. Había un alumbramiento. Y bendito sea el Señor, que no solo tiene cobertura, sino que tiene alumbramiento sobre nuestras vidas. El candelabro, que había que encenderlo y había que trabajar. Los siervos estaban en ese lugar, pero ahí no finalizaba todo. Había un lugar santísimo, donde ya no alumbraba el sol, donde ya no alumbraba el candelero, alumbraba Dios, la Shekinah, la luz increada, Dios alumbrando ese lugar, y hacia ese lugar nosotros tenemos que ir, donde alumbra Dios, donde estamos en su presencia, pasar el velo, porque dice que fue rasgado por medio de Jesucristo para que podamos ingresar y tener plena comunión con el Señor. Miren esa figura hermosa de nosotros seguir creciendo. La Biblia dice en Romanos, por ejemplo, que nosotros tenemos que conocer las voluntades del Señor. Al principio es una voluntad buena, luego dice que es agradable y luego dice que es perfecta. Y yo digo amén, esa es otra evolución. Y así encontramos claramente en toda la Escritura las instancias en donde el Señor quiere hacernos crecer, para que no solamente sea una proclamación, sea una verdad en nuestras vidas. Somos del Señor. Estamos bajo el señorío de Cristo. La palabra es la que nos hace permanecer para siempre, porque todas las cosas pasarán, pero su palabra nunca pasará. Su palabra permanece para siempre. Y los que somos del Señor, estamos en el Señor. Y si estamos en el Señor, estamos en la palabra. Y si estamos en la palabra, vamos a permanecer para siempre. Amén. Le harán guerra, pero Él los vencerá, porque es Señor. Y los que están con Él, los que son suyos, o sea nosotros, somos llamados, escogidos y fieles. Otra evolución, otro crecimiento, otro aumento. La Biblia menciona y dice que en primera instancia somos llamados. Todos los que estamos en este lugar fuimos llamados por el Señor. Después están los otros llamamientos del Señor, por ejemplo, al ministerio.
por ejemplo, a servirle, por ejemplo, a crecer en amor. Son muchos llamamientos. Pero en primera instancia todos fuimos llamados. El Señor abrió su boca, conmovió nuestros corazones, nos llamó a su presencia. Nos abrazó, perdonó nuestros pecados. Cristo mismo se ofreció para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, para que podamos dejar todas las cosas atrás y entender que en Cristo son todas las cosas hechas nuevas, un nuevo comienzo. Ese es un llamamiento, pero si Él hubiese entendido que quedarnos en ese lugar, en los atrios, en el orden espiritual, era conveniente, no hubiese ejercido una escogencia. Luego dice que fuimos escogidos por el Señor. Eso tiene que alegrar nuestros corazones, mis amados. No simplemente fuimos llamados, ahora el Señor nos escogió. Y yo digo amén. Pero evidentemente sigue habiendo otra instancia. Podemos decir entonces que los atrios es el llamamiento. Podemos decir entonces que la escogencia es el lugar santo. Pero el ser fieles es formar parte del lugar santísimo con el Señor. Una intimidad que nadie puede correr, que nadie puede quitarme, que es una relación entre Él y yo, que va mucho más allá de todas las cuestiones triviales, porque somos del Señor, mis amados. Y si somos del Señor, todas las demás cosas quedan en segundo, tercero, cuarto, quinto plano, quedan en otro lugar. Seguramente son importantes, pero el señorío de Cristo las ordena. Por eso Él dice en su palabra, si yo, el Señor y Maestro, he hecho esto con ustedes, ustedes también tienen que hacerlo, los unos con los otros. Ahí ingresa todo. Comprender en plenitud lo que significa estar bajo el señorío de Jesús. Amén. El Padre es Señor, el Hijo es Señor y el Espíritu Santo es Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Dios Padre también dice que ejerció una libertad para que nosotros podamos caminar en libertad. El Hijo se presentó como la libertad, porque dice que iban a conocer la verdad y la verdad, ¿qué iba a hacer? Les iba a traer libertad. El Hijo es la libertad, el Padre es la libertad y el Espíritu Santo es la libertad. Es importantísimo comprender el señorío por el cual nosotros tenemos vigencia en el orden espiritual, llamados, escogidos y fieles. Sería bueno preguntarnos en qué instancia nos encontramos, espiritualmente hablando. ¿Soy de los llamados? Gloria a Dios. ¿Soy de los escogidos? Gloria a Dios. ¿Seré de los fieles? Gloria a Dios. Claramente, sea cual fuese la etapa en el orden espiritual en la que nos encontremos, tenemos que ir de subida, porque la iglesia está de subida en el orden espiritual. Pero si todas las instancias son buenas, conforme la Escritura, sí, pero nosotros fuimos llamados a alcanzar la plenitud. Eso dice Efesios, que conforme somos perfeccionados, la idea es que los ministros y los ministerios que fueron levantados por el Señor nos perfeccionen para que alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, versículo 11 en adelante. Fuimos llamados a alcanzar todas las cosas. Está en nosotros. Pero si estamos dispuestos a comprender lo que significa ser del Señor. El sentido de pertenencia, justamente,
hace que nosotros podamos desarrollarnos bajo esa cobertura, bajo esa libertad, con un direccionamiento claro, porque Cristo no es alguien improvisado, no es que va haciendo lo que le parece. Mejor dicho, Él hace lo que quiere, pero hablo desde el lugar de orden, de azar. No, Él ya tiene totalmente claro lo que tiene que hacer y lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Por eso pone su palabra, para que podamos entender que necesitamos crecer. ¿Por qué? Porque así como son lugares buenos, también hay lugares que son peligrosos si nosotros permanecemos durante mucho tiempo. Hay una figura, por ejemplo, en el enebro. ¿Se acuerdan del enebro, lo que representa el enebro? Recordamos a Elías, que es figura de la iglesia, que va a ser levantada. Y bueno, podemos ver en la figura de Elías y en su ministerio muchas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de nuestra vida espiritual como iglesia. Pero también hay un montón que son de ejemplo para que nosotros no caigamos en esos lugares. En un tiempo de muchísima depresión, de opresión, un tiempo difícil en el orden espiritual para Elías, él dice que encontró un enebro en donde recostarse. Un árbol pequeño que también tenía y daba sombra, pero que era una mala sombra, era una mala cobertura, en la cual no se podía permanecer durante mucho tiempo. Sí podía ser un lugar de descanso, pero no por mucho tiempo, porque encima que no estaba bien espiritualmente, el fruto del enebro a la larga tiene cuestiones que son perjudiciales para la salud. Y si le agarraba hambre, él iba a comer de ese fruto. Y ese fruto no era un buen fruto, era un mal fruto. Entonces son instancias en donde nosotros nos refugiamos, por decirlo de alguna manera, en un corto plazo, porque necesitamos seguir. El fin del camino de Elías en esa instancia era llegar a Horeb, el monte de Dios, no era quedarse en el enebro. En el orden espiritual, nosotros tenemos que seguir creciendo para alcanzar el Horeb de Dios, para poder llegar a la casa del Padre y morar por largos días. ¿Cuántos dicen amén? Porque les decía que muchas veces es peligroso la instancia de llamados. Es más, la instancia de escogidos. Vayamos a su palabra. Miren este dato referencial. Mateo capítulo 22, verso 14. Hermoso, por cierto, pero nosotros necesitamos la administración completa de parte del Señor. Tengo la versión Reina Valera. Mateo 22, verso 14 dice: porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Hay una purga ya en primera instancia. Ya hay una escogencia. Ya hay una discriminación. Palabra a la que muchas veces le tenemos miedo o no queremos pronunciarla, pero que hay que ubicarla correctamente. El Señor está haciendo una distinción. Muchos son llamados, pocos los escogidos. ¿De qué grupo nosotros queremos ser? ¿De los muchos o de los pocos? ¿Simplemente llamados o poder tener una escogencia de parte del Señor? Reconocer que Él nos escogió. Muchos y pocos. Los muchos dice que van por una puerta que es ancha. Ahí está lo peligroso. Muchos son los llamados, pero también la Biblia dice que muchos son los que van por la puerta ancha, amplia. ¿Y esa puerta a dónde conduce?
a la perdición. Luego dice que hay pocos. Y dice que hay una puerta angosta, donde dice que pocos ingresan. Entonces claramente no podemos quedarnos siendo llamados simplemente. Tenemos que entender que hay una escogencia, ¿cuántos dicen amén? Pero luego dice la Escritura que en el tiempo final, aún los escogidos pueden ser engañados. Si los escogidos pueden ser engañados, ¿en qué lugar quedarán los llamados? ¿Será que los llamados pueden ser engañados o van a ser engañados? Los escogidos pueden ser engañados. Es otro nivel, es otra instancia. Los llamados van a ser engañados. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Por eso tenemos que salir, huir de las instancias en las que son peligrosas en nuestra vida espiritual, donde todo marcha de forma trivial, no pasa nada, todo está bien. Llevo mi vida espiritual como mejor me parece, como a mí mejor me parece, como yo creo que es conveniente. Entonces déjame decirte que estás en lugares de peligro, porque los tiempos son peligrosos. Y lo primero que dijo el Señor ante los tiempos finales, ante la pregunta y el interrogante de los discípulos, ¿cuáles serán las señales en el tiempo final? Bueno, antes de darles el listado, le dijo Cristo, tengan cuidado de no ser engañados. Estén alerta. Estamos viviendo el tiempo final. Estamos viviendo tiempos de engaño, en donde nuestro corazón, si está distraído, si no está bajo el señorío de Cristo, estamos corriendo grandes riesgos. Y Satanás, que el Señor lo reprenda, es astuto. Él también enseña. Él también tiene doctrina. Él también sutilmente, conforme están las concupiscencias de nuestros corazones, nos hace creer, quizás, que nada pasa. Pero en el mundo espiritual sí que están aconteciendo cosas. Por eso, mis amados hermanos, si el Señor te llamó en este tiempo, date a la tarea de seguir creciendo en el Señor. Si te aferrás del Señor, si te agarrás con fuerza, así dice la voz apostólica representada en el apóstol Pablo, un día el Señor se agarró de mí. Asir es la palabra, se asió de mí. Entonces ahora yo me voy a asir del Señor, me voy a agarrar del Señor para no separarme más. Si yo estoy agarrado del Señor, recuerdan que una vuelta les mostraba una ilustración donde muchas veces nuestros hijos se agarran de nuestras piernas porque no quieren dejarnos ir, porque quieren ir donde nosotros vamos. Y nosotros decimos, no, te tenés que quedar. Y dicen, no, pa, llévame donde vos querés ir. Se agarran. Entonces nosotros caminamos y ahí van. Así es la figura espiritual. Como nosotros tenemos que estar agarrados del Señor para que en donde Él esté, nosotros también estemos. Es con vehemencia, es con fuerza, agarrarnos del Señor. Porque entonces va a ocurrir que aunque muchas veces no estemos en la mejor performance en el orden espiritual, aunque quizás estemos medio arrastrados en las últimas, vamos a estar agarrados de Cristo y Él mismo nos va a sacar de todos esos lugares. Porque no nos aferramos a otras cosas. Nos aferramos a Cristo, independientemente de la condición en la que nos encontremos. ¿Cuántos dicen amén? Muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero hay un estadio mayor, el estadio de fieles, en donde claramente dice que tenemos que ser
a su imagen, a su semejanza. Y entre muchos de los atributos que tiene el Señor, Él es fiel. Él es fiel. Y si Él es fiel y dice que pone un manto de dignidad y de fidelidad, es para que nosotros estemos cubiertos con esa fidelidad. Y entonces comprender los estadios en los que tenemos que encontrarnos para permanecer fieles al Señor. Y salir de todas las infidelidades en las que nos encontremos. Solamente el señorío de Cristo. Es maravilloso proclamar, como lo pusimos de título, somos del Señor. Es maravilloso. Yo creo que sigue siendo maravilloso. Y lo va a ser por siempre. Pero a la vez que nosotros proclamamos que somos del Señor, lo que le estamos diciendo es que estamos dispuestos a permanecer bajo ese señorío. Y ese señorío lo que quiere hacer con mi vida, lo que quiere hacer con mi familia y lo que quiere hacer con la iglesia es alcanzar la estatura de fieles. Fieles, fieles en mi vida, fieles con la iglesia del Señor, fieles con todo lo que la palabra de Dios me insta a que sea fiel. Siervo fiel, buen siervo y fiel. Fieles como servidores del Señor. Fieles en todo lo que el Señor determina conforme su palabra. No lo que dicen algunos predicadores, algunos pensadores, algunos charlatanes. Mi amado hermano, si está en la Escritura, y fíjense, y es trasladado con fidelidad, lo que trae a nuestras vidas es paz. El señorío de Cristo trae paz. Y no pongo condicionamientos a mi vida espiritual, ni a lo que la palabra determina. No los pongo. De principio a fin, la palabra de Dios es verdad. La suma de tu palabra, dijo el salmista, es la verdad. Es la verdad. Y no, yo esto hago, pero esto no. ¿Con qué lo estamos sosteniendo? ¿Sobre qué base nosotros, con tanta liberalidad, podemos decir tal o cual cosa? ¿Será bajo el señorío de Cristo? ¿O será bajo mi señorío? Queriendo acomodar al Señor, miren, al Señor. Dice que si alguien proclama que Jesús es el Señor, únicamente puede darse por el Espíritu Santo. De la misma manera que el que no conoce al Señor no le puede llamar Señor porque no tiene el Espíritu. Pero los que tenemos el Espíritu y llamamos a Jesús Señor, es porque el Espíritu Santo está haciendo una obra en primera instancia para que Él sea el primero en todo y para que pueda alcanzar el nivel de fidelidad que requiere mi vida espiritual para permanecer hasta el fin. Por eso, amados, este es un tiempo para alcanzar fidelidad completa al Señor, porque Él está extendiendo su misericordia, porque Él está extendiendo su brazo, porque Él está trasladando su palabra. Fieles. Fieles al Señor, fieles al Señor. La tradición, las estructuras, simplemente quieren llevarnos a que seamos fieles en nuestras ofrendas y en nuestros diezmos, porque de alguna manera quieren ejercer ganancias deshonestas. Mas con la iglesia de Cristo no es así. Nosotros lo hacemos por fidelidad al Señor, por ejemplo.
Por eso nunca desde este lugar vas a ver que se te va ni a imponer, ni a pinchar, ni a ver de que por todos los medios, queriendo manipular situaciones, tengas que dar, tengas que ofrendar o tengas que diezmar. Nosotros lo creemos por la palabra. Por ejemplo, a que seas fiel con el ministerio, con la iglesia, con la casa que el Señor te concedió. Así, de la misma manera que tenés que ser fiel en tu hogar, con lo que Él te concedió. El Señor nos ayude y nos perdone en todas nuestras infidelidades. Pero tengo buenas noticias, porque su palabra dice que aunque nosotros muchas veces hacemos actos de infidelidad, Él permanece fiel. Entonces tenemos que correr a Él para que esa fidelidad nuevamente nos abrace, nos inunde y nosotros podamos ser fieles en todo lo que Él determinó. ¿Cuántos dicen amén? Fieles en nuestro servicio. Fieles, mis amados hermanos. Fieles. Dignos de confianza. Porque la fidelidad tiene que ver con alguien que es digno de confianza. Vuelvo a la carga, así como tiene que ser en nuestro hogar, así como tiene que ser en nuestro corazón y así como tiene que ser en la congregación de los santos, fieles, fieles, llamados, escogidos y fieles. Porque entonces esa unción donde el Señor dice que vence, porque dice que donde hay turbulencia, pero conforme nosotros estamos en el Señor, Él vence todas las cosas. Y nosotros, conforme estamos en el Señor, nos convertimos en más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso dice la Escritura. Y yo le creo al Señor. Los más que vencedores, el Lupernicao de Dios, son aquellos que están dispuestos a ir hasta la muerte. Los mártires de Dios. Ellos muriendo de forma literal. Y déjenme decirle, mis amados hermanos, que en muchos lugares del mundo sí sigue habiendo mártires. Mientras nosotros tenemos la libertad de predicar el Evangelio, en donde muchas veces estamos viendo si congregamos, no congregamos, si me enojé con el hermano, si me gusta esto, si me gusta aquello, si me pusieron acá, si me pusieron allá, si llueve, si para, si a ver qué tengo ganas de hacer en este tiempo, a ver mis proyectos. Hay gente que está muriendo por el Señor. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que entonces tenemos que ir a morirnos y a ver que nos maten por ahí. No, lo que yo quiero decir es que esto tiene que hacernos reflexionar. Si realmente somos del Señor. Si estamos dispuestos a morir espiritualmente para que luego el alma entienda quién es su Señor y el cuerpo esté dispuesto a morir y se cumpla esa palabra. Si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Sea que viva, sea que muera, somos del Señor. Tengo una asignatura. No estoy desocupado en el orden espiritual. El Señor me tuvo en cuenta. Él es el Señor de la mies, pero me tuvo en cuenta para que yo pueda formar parte de su obra. Extraordinario. No creo que haya una ocupación mayor y mejor que poder formar parte del ministerio de Cristo en la tierra. ¡Guau! Muchas veces nos ufanamos de formar parte de alguna institución, de alguna empresa, todas cosas que están muy bien, hermano, y que seguramente la has logrado o la lograrán con sus esfuerzos, con méritos, por haber crecido, no por haberse quedado ahí como un empleado más. ¿Cuánto más, valga la redundancia, en el orden espiritual, poder alcanzar el mayor galardón? Que el Señor diga de nosotros, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
Yo lo quiero, Señor. No creo sinceramente haberlo alcanzado, pero lo quiero, Señor. Por favor, realmente lo quiero. Serte fiel, fiel, fiel. Todos los demás estadios realmente fueron gratos a mi vida. Poder comprender que estaba perdido, estaba muerto, me llamaste. Estaban mis asuntos. Estaba preocupado, vaya a saber por qué. En muchos de nuestros casos, perdidos, pero literal, dice por ahí. Perdidos. Y fuimos hallados. Me llamaste. Te pude oír. Sacaste todo tapón de mis oídos para que te pueda escuchar. Quitaste toda venda mágica para que te pueda ver, para que pueda comprender. Soy un escogido. Pero qué maravilloso es entender la fidelidad que necesitamos tener si somos del Señor. Amén. Termino y adoramos a este Cristo hermoso y maravilloso que nos está dando a conocer la importancia del señorío. Vamos a ponernos de pie, vamos a recibir esta palabra que es hermosa, así como todas las que recibimos y la que hemos estado escuchando desde el principio. Y vamos a recibirlo con agrado y vamos a recibirlo en fe. Y vamos a comprender que Él nos está hablando a nosotros. Él te está hablando a vos, Él me está hablando a mí. Él nos posicionó, hermanos. Pero Él está queriendo que subamos, porque la iglesia está subiendo y Él está volviendo. Eso en el plano espiritual significa algo muy, pero muy sublime, que un día nos vamos a encontrar con el Señor en el aire. La iglesia está de subida. La iglesia va quitando los pies de la tierra, de lo terrenal, y se va abrazando de lo espiritual para entonces alcanzar lo celestial. Esa es otra evolución, de iglesia terrenal a iglesia espiritual y de iglesia espiritual a iglesia celestial. Romanos capítulo 8, verso 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Entonces vamos a identificarnos, Señor, acá estamos los que te amamos. No está el producto terminado, Señor, pero te amamos. Si hay algo que tenemos por seguro es que te amamos, porque un día vos nos amaste primero. Entonces ahora sabemos el verdadero amor. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Verso 29. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, porque Él es el primero siempre. Verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esa es la evolución del creyente. Verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Como diciendo, no podemos refutar nada, nadie lo puede refutar. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién entonces será contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En Cristo nosotros fuimos herederos de todas las cosas. Somos coherederos juntamente con Cristo. Tenemos absolutamente todas las cosas que necesitamos. Verso 33, otro posicionamiento. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios te llamó, nadie puede
nadie puede correr a los que fueron llamados, menos aún a los que fueron escogidos, porque Él los justificó. Mi amado hermano, yo no sé por qué se fijó en vos, se fijó en mí. Lo que yo sí sé es que me gozo de que Él me haya escogido. Y si Él me escogió, la Biblia dice que nadie me puede acusar. No hay acusador, porque el Señor me escogió. Me puso en la redoma, me puso en sus manos. Y los que son del Señor, nadie los puede arrebatar. Permanecen en el Señor. Vendrán acusaciones, pero nosotros estamos en Cristo. Él es nuestra cobertura. Él peleará. Pelearán contra el Cordero, pero Él los vencerá. Porque es Rey de Reyes, porque es de señores, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Otra pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Te preguntaste alguna vez? ¿Quién me puede separar del amor de Cristo? Si Él dice que me amó aun cuando yo estaba muerto en mis delitos y en mis pecados. Si ese amor alcanzó cuando yo estaba lejos, ¿cuánto más hoy que estoy cerca del Señor? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Miren cuántas cosas, o en cuántas cosas muchas veces nosotros nos encontramos. ¿Te encontraste alguna vez en tribulación? Yo digo amén. ¿En angustia? Claro que sí. ¿En desnudez? ¿Cuántas cosas? ¿En peligro? ¿Cuántas? Como está escrito, por causa del Señor somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero el verso 37 dice algo magnífico, algo grandioso. Antes, en todas estas cosas, así como somos del Señor, somos más que vencedores. El Upernicau de Dios está diciendo: acá están parados los fieles del Señor. Si transitaste todo este camino y estás permaneciendo, sos un más que vencedor, sos un fiel del Señor. Y por más que vengan vientos, vengan tempestades, vengan lluvias, vengan acusaciones, tribulación, angustia, desnudez, vos por medio de Cristo sos un más que vencedor. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, por lo tanto, estoy seguro, en Cristo estamos seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, que es en Dios, es en Dios, es en Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Puedes no creer en Dios. ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsó el sol hasta ganar la más densa noche, hace brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios. Solo
tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Dios al mundo envuelve con su amor, su justicia y tierna compasión, mas su gracia alcanza todo aquel arrepentido. Clama a Él, solo a Él, y aunque no lo puedas vislumbrar, Dios es siempre fiel hasta el final, porque ha prometido caminar a nuestro lado, cerca está, porque es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios.